得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗决心，人黑夜里都找不到。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están en este domingo 21 de agosto? Quiero compartir con ustedes que en China hay un gran número de aficionados a la literatura latinoamericana. Escritores como Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda y Ángela Pradelli, ahora recientemente, quien ha estado aquí con nosotros en Clave China compartiendo sus últimas obras. También Mempo Giardinelli. Les son totalmente familiares tanto a los escritores como a los lectores chinos. Pero, ¿cómo será la situación actual de la literatura latinoamericana en China? ¿Quién es, nos preguntamos, el autor latinoamericano más traducido al chino mandarín? Y saben que como resultados de una investigación que abarca el periodo desde octubre de 1949 hasta 2017, y hay datos más actuales, que siguen demostrando que Jorge Luis Borges es el escritor latinoamericano más traducido y mencionado en textos académicos. Y de esto vamos a hablar hoy. Mientras tanto, vamos a compartir un espacio musical. Clave China. Y ahora, como siempre, China en clave de noticias, con lo más destacado en la semana del país asiático. Y en la voz de Enrique Gón, del Grupo de Medios de China, y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gón. Bienvenidos a China en clave de noticias. El presidente chino Xi Jinping ha realizado un mayor sentido de responsabilidad
y más esfuerzos en la revitalización de la región oriental de China en una nueva era. Durante su gira de inspección en la provincia de Liaoning del martes al miércoles, Xi instó a abrir nuevos caminos en la revitalización y el desarrollo de la provincia nororiental. China ha publicado un plan de acción de 2022 a 2030 para posar el objetivo de reducción de carbono del país mediante medidas científicas y tecnológicas. El plan de acción compilado por 9 departamentos centrales, incluido el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, propuso acciones de innovación científica y tecnológica y medidas de salvaguardia para posar el objetivo de alcanzar un máximo de emisiones de dióxido de carbono para 2030 y hacer preparativos de investigación para alcanzar la neutralidad de carbono para 2060. China se opone firmemente al proyecto de ley de chips de Estados Unidos que fue aprobado por el Congreso norteamericano. Dicha ley contiene disposiciones que restringen las actividades económicas, comerciales y de inversión normales de las empresas relevantes en China, lo que es discriminatorio y distorsionará la cadena de suministro global de semiconductores e interrumpirá el comercio internacional, señaló este jueves el Ministerio de Comercio de China. La inversión directa en el exterior no financiera de China alcanzó los 424.280 millones de yuanes en los primeros 7 meses del año, lo que representa un aumento interanual del 4,4%, según mostraron datos oficiales. En términos de dólares estadounidenses, el dato aumentó un 3,6% respecto del año anterior, totalizando 65.060 millones de dólares, de acuerdo con el Ministerio de Comercio. Amigos, están escuchando China en clave de noticias. Seguimos con más temas interesantes. El 12º Festival Internacional de Cine de Beijing, de una semana de duración, se clausuró esta semana en Beijing, la capital china. Se anunciaron este sábado un total de 10 ganadores en diferentes categorías en la ceremonia de clausura de entrega de premios del festival. Además de la sección de la competición para los premios, una proyección de películas, un festival de cine para estudiantes universitarios y varios foros temáticos también se celebraron durante el festival. Y Argentina es el país invitado de honor de esta edición del festival. El embajador argentino en China, Sabino Vaga Narvaja, fue uno de los conductores en la gala de inauguración del evento. La directora argentina Lucrecia Martel está en el panel de jurado. Esta semana también se celebró la Semana de Cine Argentino. Se presentaron películas excelentes de país austral como El robo del siglo, Máquina para ver el alma, Sama, El secreto de sus ojos, Diarios de motocicleta, entre otras. El 15 de agosto, el Grupo de Medios de China, el gobierno de la región administrativa especial de Macao, celebraron un acto en Beijing y Macao de forma simultánea como pistoletazo de salida para una nueva ronda de cooperación conjunta. En la ceremonia de inauguración, también se firmó un acuerdo para el canal de deportes de CMG siga emitiendo en Macao. En el acto se estrenaron varios documentales producidos por CMG sobre la cultura, la gastronomía y la historia de Macao, y se anunciaron medidas de cooperación para mejorar la cobertura deportiva. El Observatorio Nacional de China mantuvo activa la alerta roja por altas temperaturas, el más alto de los 4 niveles de su sistema de alerta meteorológica, ya que la ola de calor abrasador de los últimos días se apreste a golpear más regiones del país. El 15 de agosto se cumple 77 años de la rendición incondicional de Japón en la Segunda Guerra Mundial. En toda China tiene lugar actividades con motivo de la efeméride y para tener presente una paz lograda con tanto esfuerzo. Así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Con. Hasta la próxima en China en clave de noticias. Clave China. Y aquí va lo prometido. Nos encontramos en diálogo telefónico
con Mercedes Susana Giuffré, que es magíster en Filosofía y Ciencias Políticas, profesora de Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y va a abordar un tema que es uno de los ejes principales de nuestro programa, la integración cultural entre Argentina y China. Agrego que Mercedes Susana Giuffré es directora del Centro de Estudios de Corea y China e integrante del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Mercedes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué pistas nos podrías dar para encontrar en la narrativa del gran escritor argentino Jorge Luis Borges la cultura tradicional china? ¿Podés brindarnos algunos ejemplos a partir de sus obras? Bueno, Oriente posee un lugar de privilegio en el imaginario occidental. La incesante lectura y las citas de obras de autores que mucho influenciaron en Borges desde la infancia, revelan en nuestro escritor un constante interés por Oriente en general y China en particular. Autores como Coleridge, Kipling, Schopenhauer, junto con obras clásicas como la Biblia, el Ramayana, las Upanishads, las Mil y Una Noches, la filosofía de Lao Tse, la filosofía budista, los haiku y el japonés Basho, así como tantísimas lecturas más, formaron parte del sustrato del imaginario borgesiano. La aproximación de Borges a Oriente siempre fue una búsqueda de lo recóndito, de lo desconocido, de otros mundos, y la milenaria sabiduría oriental, discreta, paciente y concentrada, encarnada en el budismo, forjó un imán de atracción para Borges. Oriente contó siempre con un elemento fundamental, que es el factor sorpresa, pero como explica el mismo Borges en Textos Cautivos, a él le interesaba menos el exotismo, horrenda palabra, que la búsqueda del conocimiento de otras cualidades de vida, de otras representaciones de pensamiento, desplegando un intenso análisis por oposición y por comparación permanentemente. Borges con la India tuvo una afinidad metafísica y con China y con Japón poética. Son numerosos los escritos de Borges vinculados a Oriente, en aproximaciones varias, a través de citas, de palabras de idiomas lejanos, de paisajes, de personas, y especialmente vinculados con China, encontramos el Aleph, el jardín de senderos que se bifurcan, Tlön, Ukbar, Orbis Tertius, Funes el Memorioso, La muralla y los libros, La viuda Qing pirata, la enciclopedia celestial. En el cuento, por ejemplo, El dragón chino, que está incluido en el libro de Seres Imaginarios, Borges hace referencia a dos principios de suma importancia de la cosmogonía antigua china. La cosmogonía china enseña que los 10.000 seres, dice Borges, o sea, el mundo, nacen del juego rítmico de dos principios complementarios y eternos que son el yin y el yang. Corresponde al yin la concentración, la oscuridad, la pasividad, los números pares y el frío, y sigue diciendo Borges, y al yang le corresponde el crecimiento, la luz, el ímpetu, los números impares y el calor. El yin es la mujer, la tierra, el anaranjado, los valles, los cauces de los ríos y el tigre, y el yang es el hombre, el cielo, el azul, las montañas, los pilares, el dragón. Ahí ya hace una clarísima mención a todo lo que es la filosofía, el sustrato, la base de la filosofía china. Por otra parte, cabe mencionar el I Ching, al cual Borges hace varias referencias, porque es uno de los textos canónicos del taoísmo, que significa literalmente libro de las mutaciones. Se supone que fue escrito hacia la dinastía Zhou del oeste como un manual de consulta del destino. A partir del siglo XVII fue introduciéndose el I Ching en Oriente, llegó a ser traducido a más de 10 idiomas y entre los eruditos que lo consultaron se destaca el filósofo y matemático alemán Leibniz, y según Borges, precisamente el descubrimiento de la notación binaria de Leibniz bien podría haber sido inspirada por los hexagramas enigmáticos del I Ching. Esto es una muestra de la fusión, del contraste tajante entre dos culturas distintas, y de ahí sin duda adquirió Borges una intuición de la posibilidad de tal mezcla ideológica
que bueno, luego volcará con gran maestría en tantas de sus obras. Borges dedica al I Ching, al cual él leyó en la traducción del alemán Wilhelm, su célebre poema para una versión del I Ching. Esto está en La moneda de hierro. También lo menciona en el poema El Oriente, que está en La rosa profunda, la metáfora en Historia de la eternidad, Tú, el oro de los tigres, la trama en Los conjurados, en el prólogo a la obra de Kastner y Newman, etc. En una entrevista que te realizó la agencia Xinhua, decís que también encontrás la cultura china en todo lo que tiene que ver con el sueño y con lo fantástico. Amplía esta idea, Mercedes, por favor, compartirla con la audiencia. Borges mencionó haber leído Tres vías de pensamiento en la antigua China, un libro de 1939 del sinólogo inglés Arthur Waley. También leyó La historia breve de la filosofía china de 1948 del filósofo chino Feng Yulan. Y también Filosofía china en 1927 del historiador alemán Hackmann. Entre las figuras reiteradamente aludidas, cabe destacar a Lao Tzu, el Tao Te Ching, el sueño de Chuang Tzu, Hui Tzu y por supuesto el famoso I Ching, el libro de las mutaciones. En la creación literaria de Borges, estas figuras y referencias funcionan como la trama para confeccionar una ficción china a la par de la cultura china en general. La obra Chuang Tzu es uno de los grandes clásicos chinos más admirados por nuestro escritor. El Chuang Tzu es un texto chino antiguo de fines del periodo de los reinos combatientes, más o menos entre los 400 y 200 años antes de Cristo, que contiene historias y anécdotas que muestran la naturaleza despreocupada del sabio ideal taoísta. Nombrado por su autor tradicional, el maestro Chuang o Chuang Tzu, este es uno de los dos textos fundacionales del taoísmo, junto con el Tao Te Ching de Lao Tzu, y es precisamente considerado como el más importante de todos los escritos taoístas. Veamos que Borges menciona reiteradamente en su obra Chuang Tzu, que Borges lo menciona y María Kodama también como Chun Tzu. La estructura de las cajas chinas, por ejemplo, que tiene el sueño de la mariposa de Chuang Tzu, fascina a Borges de una manera decisiva. Yo quiero citar ahora la historia breve pero potente que contiene una innegable fuerza lírica, así como una profunda reflexión sobre la naturaleza y la identidad. Leeré brevemente esta frase de Borges cuando él dice: Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa y estaba soñando que era Tzu. Por todo ello, Lidia, yo deseo tomar como eje de la intertextualidad del Oriente en Borges otra obra clave y clásica de la literatura china, que es El sueño del pabellón rojo, el Honglow Men, de Zhao Xueqin. Para este escritor, Borges, que hoy nos interesa, China era el último otro. Él pensaba que era el confín, que era lo inacible en una visión reflexiva. Y para Borges, el último otro es el sí mismo. Borges conoció esta novela china, El sueño del pabellón rojo, que fue una novela china por entregas, por capítulos, una serie, digamos, de su época, a través de una traducción alemana de Kuhn, y en 1937 le dedica uno de sus ensayos sobre literatura mundial. La presenta como la novela más famosa de la literatura, 3 veces milenaria, donde abunda lo fantástico. Sin duda que es una novela fantástica. Tiene aproximadamente 2.000 páginas, 400 personajes, y justamente lo que le atrae a Borges del sueño del pabellón chino del pabellón rojo, es
La construcción tan enorme que se recrea se abre y se bifurca permanentemente. Es muy posible que la idea del jardín de senderos que se bifurcan, que Borges escribe en el 41, haya tenido a Sueños en el Pabellón Rojo como una fuente de inspiración. Esta obra y también Las Mil y Una Noches son ambas mencionadas por Borges en el jardín de senderos que se bifurcan. Y en este thriller de Borges, las tres imágenes de su jardín, como imitación de un jardín chino, como un jardín universal y como vehículo de unidad entre laberinto y texto, todas ellas evocan a esta obra china clásica que mencioné, El sueño del pabellón rojo, donde ambas obras presentan la peculiar iconografía china de la caja dentro de la caja, siempre cerca pero cada vez más lejos. La forma en que Borges presenta una obra maestra oriental a través de diversas etapas de misterios puede ser vinculada a la grandeza textual de la novela china, porque para la avidez del conocimiento de Borges, toda enciclopedia real o ficticia es a la vez un laberinto y una brújula. Y ese es el sueño del pabellón rojo, evocándolo desde el jardín de senderos que se bifurcan. No solo porque la obra china es una novela enciclopédica, sino porque sobre todo cumple una doble función en la narrativa borgesiana. Como laberinto es la imagen de un jardín metafísico y como brújula proporciona al lector la solución de los misterios del jardín. Y en uno de sus cuentos más famosos, el Aleph, encontramos la coincidencia entre el Tao, el camino, con el simbólico objeto inacible que es el Aleph y que todo lo contiene en sí mismo. Por eso habría que enlazar el Tao, que es el camino, el destino en China, con la visión de Borges de un universo condensado en un objeto simbólico. La concepción clásica del Tao presenta similitudes con el emblemático Aleph, descrito así por el mismo Borges. Desde todos los puntos vi en el Aleph la tierra, vi mi cara, mis vísceras, vi tu cara y sentí vértigo y lloré porque mis ojos habrían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Entonces Borges en el Aleph, por ejemplo, se refiere a un punto simbólico en el que se produce la unificación del espacio y el tiempo, lo grande y lo pequeño, el instante y la eternidad, lo finito y lo infinito. Ha quedado claro que la literatura es quizás uno de los puentes más sólidos para el entendimiento de los pueblos. Y Borges ha sido traducido al chino mandarín y es uno de los escritores más leídos en China, como nos lo comentabas y lo decíamos en la apertura. Siempre me pregunté a qué se debía esta aceptación, descontando, claro, su calidad como escritor. ¿Esto se da por esa presencia de la cultura tradicional china en algunos tramos de sus obras o existen algunos elementos a considerar también que produce una relación menos distante entre lo geográfico y lo cultural que mantenemos como un país como China? Borges cultivó tres géneros: ensayo, la poesía y el cuento. La división es arbitraria porque sus ensayos se leen como cuentos, los cuentos como poemas y sus poemas nos hacen pensar como si fuesen ensayos. El puente entre ellos es el pensamiento. Por eso es útil comenzar por el ensayista. Borges fue un temperamento metafísico, de ahí su fascinación por los sistemas idealistas y arquitecturas diáfanas. Berkeley, Leibniz, Spinoza, Bradley son los distintos budismos. También fue una mente de rara lucidez, unida a la fantasía de un poeta atraído por el otro lado de la realidad. Él trataba, sobre todo, sonreír ante las construcciones quiméricas de la razón. De ahí el culto que le va a rendir a Hume, a Schopenhauer y a Chuang-Tzu. Estos tres géneros tienen en común su brevedad. Borges admiraba la condición de la sugerencia de lo efímero y de lo breve en la lectura de sus obras. Por eso nunca deseó escribir novelas. Practicó los géneros llamados menores, como ya dijimos, en los cuentos, los poemas breves, los sonetos, y es admirable que haya conseguido con ellos lo que otros se propusieron con largos poemas y novelas, ya que la perfección yo creo que no tiene tamaño.
Y el lector chino, acostumbrado a los breves cuentos fantásticos de su acervo literario inmemorial, recibe con agrado la obra de Borges, que le resulta cercana. El lector chino ama las anécdotas, las fábulas, los cuentos que despiertan sobre todo su imaginación, y todo ello lo encuentra en la obra precisamente de Borges. Mercedes, vos que sos una gran conocedora de la cultura tradicional china, ¿esta presencia la observamos solamente en la obra de Borges o también la podemos encontrar en otros autores latinoamericanos en general o de nuestro país en particular? Octavio Paz, el sublime escritor mexicano que vivió entre 1914 y 1998, fue, junto con Jorge Luis Borges, el primer autor latinoamericano que tradujo y asimiló la tradición literaria y espiritual de Oriente, gracias en parte a su labor diplomática en India en el 51 y el 62 y en Japón en el 52. Precisamente de ello surge su maravillosa obra Variaciones chinas. Por ejemplo, la destacada sinóloga Flora Botton siempre comenta que Paz escribió mucho más sobre la India en donde vivió que sobre China, tal vez porque percibía una afinidad inherente entre las vertientes del mundo indoeuropeo o porque, aunque se valiera de traducciones, encontraba la lengua menos distante. El interés de Octavio Paz en el budismo zen lo acercó a Japón y a su literatura, y un afortunado azar hizo que encontrara un colaborador con el que pudo hacer admirables traducciones de poesía. El interés por China, aunque constante, es más bien ecléctico y sus lecturas no son necesariamente sistemáticas, como sí lo fueron las de Borges. Los aciertos que tienen sus observaciones sobre el pensamiento chino se deben más a la intuición que a la erudición. Coincide también con Borges en que le atrae la filosofía taoísta del Tao Te Ching y del Chuang Tzu por su énfasis en el hombre cercano a la naturaleza, en la rebeldía en contra de las convenciones y el orden social y el relativismo existencial, la confusión entre realidad y sueño y el rechazo al autoritarismo tal y cual está reflejado en el Chuang Tzu. Por otra parte, Livia también ha encontrado el reflejo de la vida y las letras chinas en otros dos autores argentinos. Hay más, pero estos son mis favoritos, que son María Rosa Oliver y Bernardo Cordon. Oliver viajó a China en 1953 y reflejó sus vivencias en un libro, Lo que sabemos hablamos. Bernardo Cordon viajó entre los años 60 y 78, 80, unas 6 veces a China, llegó a entrevistarse con Mao y avante de las letras y del teatro chino tomó a su cargo la difusión de este aspecto de la cultura china. Borges decía, y con esto creo que podemos ir cerrando este pensamiento, que había viajado por muchos países de Oriente y decía que conocía los dos extremos de Oriente, conoce Egipto y conoce Japón, pero querría conocer la India, la China, y me gustaría inclusive conocer Persia también. Cuando decimos conocer, para él conocer eran aromas, eran circunstancias, eran momentos en el tiempo y sobre todo palpar la Gran Muralla, palpar los ideogramas, que era lo que él hubiera deseado hacer, según nos transmite María Kodama. Y antes de seguir con este tema tan lindo, en diálogo con Mercedes, Susana Giuffre, hablando de la presencia en las obras de Borges de la cultura tradicional china, aquí el operador nos pide una pauta comercial. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Para quienes recién se enganchan, les cuento que estamos en diálogo con Mercedes Susana Giuffre, que es magíster en Filosofía y Ciencias Políticas, profesora de Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Y considerás que en estos tiempos de crisis y pandemias se ha incrementado la opción por la cultura oriental, inspirada más en la paciencia, en la tranquilidad,
en la contemplación o la reflexión, aspectos que últimamente escasean, por lo menos en Occidente? Bueno, es un tema difícil ya que no hay expertos, no los hubo en la pandemia de COVID-19. Es una pandemia que no está sujeta a la pericia de nadie, es una situación nueva y toda experiencia es notablemente inútil cuando la vida cambia 360 grados y surge algo desconocido como el COVID-19. Yo me pregunté muchas veces, ¿podemos hablar de una ética global en tiempos de crisis mundiales? ¿Cuáles son las expectativas de una ética global durante las actuales circunstancias? Personalmente creo efectivamente en una ética global con pilares en diversas religiones y formas de pensamiento, donde uno de los pilares fundamentales de esta ética global es la oración sincera por el bienestar y la tranquilidad de los que sufren. Esto podría considerarse como una solidaridad, mejor dicho, global, o una petición de preocupación global. El término solidaridad no es solo un sinónimo de falta de preocupación o tranquilidad, más bien tiene un significado más positivo y normativo. Además, tranquilidad puede significar calma, que son aspectos que nosotros encontramos en las religiones orientales. Por eso creo que hay una vinculación y una búsqueda de paz y tal vez un mirar hacia las religiones orientales, de acuerdo a tu pregunta. El concepto cristiano de caridad, por ejemplo, y el concepto confuciano de Ren o Jin son algo similares a Yihi en el budismo. En el mundo actual, a medida que el COVID-19 sigue extendiéndose, el concepto de una ética global yo creo que puede proporcionar tranquilidad a la gente de todo el mundo y aliviar el sufrimiento aunque sea un poco. Para ello, el budismo es un concepto que podría incorporar y enriquecer la ética global en Asia. Confío, sinceramente, en que la pandemia del COVID-19 desencadene la maduración de una ética global en términos de reunir las enseñanzas e ideas similares a las del budismo y otras religiones en todo el mundo para formar una amalgama de ideas que pueda salvar o ayudar a la humanidad. Muchísimas gracias, Mercedes, por compartir tu tiempo tan generosamente con la audiencia de Clave China. Realmente ha sido muy, pero muy rica esta conversación contigo. Bueno, muchas gracias a Radio Cooperativa. Estamos en el mes de agosto y este 24 de agosto se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Borges. Y deseo cerrar esta charla con una cita de su autoría. En una entrevista que le hizo Ferrari poco antes de morir en 1985, Borges le dice: leyendo los libros, el de Müller y el de Deussen, llegué a la conclusión de que todo ha sido pensado en la India y en la China. Todas las filosofías posibles, desde el materialismo hasta las formas extremas del idealismo, todo ha sido pensado por ellos. Pero ha sido pensado de un modo distinto, de manera que desde entonces nos hemos dedicado a repensar lo que ya había sido pensado en la India y en la China. De modo que yo tengo el mayor respeto y el mayor amor por la filosofía de la India y sobre todo por la de China. Muchas gracias. Clave China. Rappelle-toi de moi, mon amour, de nos partages de rire et de mauvaise humeur. Oublions les horreurs du passé pour pouvoir nous retrouver de nouveau ensemble. 爱人，你可曾听见我的呼唤？爱人，我为何不见你踪影？爱人，你可知我正在热恋你？爱人，我要你给我个回应。
下相思恨，何日能两情？你如能给我温情，到死也甘心。爱人，你可曾听见我的呼唤？爱人，我为何不见你踪影？爱人，你可知我正在热烈你？爱人，我要你给我个回应。我种下相思恨，何日能了情？你若能给我温情，到死也甘心。爱人，你可曾听见我的呼唤？爱人，我为何不见你踪影？爱人，你可知我正在热你？爱人，我要你给我个回应，我要你给我个回应，我要你给我个回应。De la literatura vamos a la comida y a las tradiciones de las familias chinas en la mesa. Otra manera de conocer la cultura de otro país. Así que los invito a todos nuestros oyentes de Clave China a sentarse a esta linda mesa. Lo escuchamos. Este material nos lo envía Radio Internacional China de Habla Hispana. 中国 China, 汉语 chino, 中国话，话中国， China en chino, 声音，声音， voz, 千年文化， cultura milenaria, 魅力文化的声音。 la voz de una cultura milenaria. Hola a todos, bienvenidos a China en Chino. Les saluda Jessica desde nuestro estudio en Beijing. Pues China es conocida como un país de etiqueta desde la antigüedad y su cultura gastronómica también tiene una larga historia. En China existe un modismo que dice: la comida es la primera necesidad de las personas. En chino decimos 民以食为天. Pues de aquí podemos ver la importancia de la alimentación para los chinos. Y hablando de comida, los modales en la mesa son inesperables. ¿Conoces la cultura de la mesa en China? Pues hoy en nuestro programa la descubriremos juntos. En primer lugar, lo más importante de los modales chinos en la mesa es el respeto. La cultura gastronómica china concede gran importancia a la palabra respeto.
Para con aquellos mayores, maestros o invitados distinguidos es necesario ser humilde y cortés. Los chinos reservan los asientos de más fácil acceso para las personas mayores y ofrecen los mejores platos a los ancianos de sus familias para que sean los primeros en probar. A los chinos les gusta invitar a familiares y amigos a su casa como invitados. Aunque los anfitriones chinos son muy amables, también es necesario mostrar respeto hacia el anfitrión. El anfitrión suele poner el plato principal en el centro de la mesa y el resto de los platos se colocan alrededor. Por lo general, el plato principal se sirve a los huéspedes distinguidos o personas mayores como muestra de respeto. A diferencia de Occidente, en China la comida se sirve en grandes platos comunes y en casi todos los casos se colocan unos palillos comunes para tomar los alimentos de los platos principales. Usted debe usar los palillos comunes cuando los proporciona. Si no es así o no está seguro, espere a que alguien le sirva la comida en su plato y luego copie lo que hace el resto de los comensales. En ocasiones, un anfitrión chino puede colocar los alimentos en su plato. Esto es normal y es un gesto de cortesía. Pues por otra parte, los asientos también son muy particulares en cuanto a los modales chinos en la mesa. En términos generales, el asiento que se ubica frente a la puerta es el más respetable. En el caso de una mesa redonda, el que está de cara a la puerta es el invitado de honor, y la posición a la izquierda y a la derecha del invitado de honor viene determinada por la distancia a la que se encuentra. Cuanto más cerca esté el invitado de honor, más restable es el lado izquierdo sobre el derecho. Si no está de cara a la puerta, el asiento de la derecha en el lado este es el asiento más distinguido. Generalmente se sientan los invitados más importantes. Si el banquete es grande, la disposición entre la mesa y el comensal debe ser tal que el jefe esté delante y en el centro, con 2, 4 y 6 asientos a la izquierda y 3, 5 y 7 asientos a la derecha, según la identidad y el estatus de los invitados y su afinidad. Pues aparte de los que acabamos de decir, ¿qué otras costumbres y modales tienen los chinos en la mesa? Pues primero, no encaje los palillos en su tazón de arroz. ¿Por qué? Porque la colocación de 2 palillos en un cuenco de arroz es lo que ocurre en un funeral para conmemorar a los fallecidos. Así que es grosero hacer esto. 2. No haga ruido con los palillos ni señale objetos o personas con ellos. Los palillos son específicamente para comer. Cuando haya determinado de usar los palillos, colóquelos horizontalmente en la parte superior de su plato o su tazón. No los ponga directamente sobre la mesa. También puede colocarlos sobre el soporte de madera o cerámica que suele acompañar a los palillos en los restaurantes. 3. Al retirar los huesos, espinas u otras partes no comestibles de la boca, use los palillos o una mano para tomarlos y ponerlos en la orilla del plato, frente a usted, en lugar de escupirlos directamente sobre la mesa o el suelo. En realidad, existen múltiples costumbres chinas a la hora de comer. Es imposible nombrar todas las costumbres chinas en un solo programa, pues las tradiciones chinas en la mesa son tan diversas como la propia historia de China. Bueno amigos, aquí damos por terminado el programa de hoy. Si quieres conocer más temas interesantes sobre la cultura china, pueden dejarnos comentarios y hasta la próxima. Chao.
合十，十合四，十四合四，十四合。说吃葡萄不吐红凤凰，粉凤凰。China en chino. La voz de una cultura milenaria. Clave china.
Clave China. Hoy hemos tenido un programa muy lindo, realmente ha sido emocionante ratificar una vez más que desde la literatura, la música, el arte en todas sus formas, el cine, mientras se está desarrollando el Festival de Cine Internacional en Beijing, podemos integrarnos como pueblos, aunque haya distancias geográficas. Nos vemos. 给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上，留个爱表情。给我一个吻，可以不可以？吻在我的心上，让我想念你。昨晚瞪着你的眼睛，你不答应，我也要是你心中。 绝不灰心，昨晚闭着你的嘴唇，你没回应，我也要向你恳求，绝不伤心。给我一个吻，可以不可以？飞吻也没关系，我一样心甘情。给我一个吻。 飞吻表示甜蜜，我一样感谢你。从我瞪着你的眼睛。 心中绝不灰心，昨晚闭着你的嘴唇，你没回应，我也要向你恳求，绝不伤心，我不伤心。